¿Te acuerdas de Trolls? Como si ya no fuera parte de ustedes. Amethyst, eso es estúpido. Nadie deshace esta amistad. Seguramente has escuchado el chiste de ganar por el poder de la amistad. Bien, hoy hablaremos de una caricatura que hizo canon esa frase. Prepárate para entrar en un mundo mágico. Problemas juveniles y peinados tan locos que harían a Dwayne La Roca Johnson desear tener cabello aún. Quédate hasta el final para conocer su historia. Y si te gusta el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para cuando hablemos de tu serie favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. El concepto de Trolls nace de la idea del danés Thomas Dan, quien en 1956 crearía una línea de muñecos trolls inspirados en seres fantásticos del folclore escandinavo, parecidos a los duendes. Estos muñecos destacaban por sus alborotados cabellos de colores, y en la década de los 60 tuvieron mucha popularidad en Europa y Estados Unidos. Cuando los derechos de las muñecas troll se volvieron de dominio público tras el fallecimiento de Dan en 1989, muchos fabricantes hicieron versiones de las mismas. En la década de los 90, las muñecas volverían a ser tendencia en muchos lugares del mundo. Este nuevo auge provocó la creación de productos más allá de muñecas, como cómics, videojuegos y hasta caricaturas. Tras una década muy complicada con el copyright, la empresa Dan recuperaría la licencia de las muñecas Trolls en 2003 en algunos territorios, incluido su mayor mercado, Estados Unidos. La conocida por aquel entonces Dick Entertainment obtuvo los derechos para poner en marcha una producción de una serie animada usando el concepto de los trolls, a lo que la empresa Dan accedió. Uno de los alumnos de Joseph Barbera, quien trabajaba en la compañía californiana, se puso manos a la obra para crear un mundo de fantasía con el concepto de las muñecas, trabajando de la mano con otros productores como Karen Hayden y Michael Maliani. El 3 de octubre de 2005, la adaptación de Trolls de la que hablaremos hoy se estrena oficialmente como producto estadounidense, con actuación de voz canadiense. La caricatura fue adquirida por varios canales televisivos como YTV, CBS y Nickelodeon. Esta última sería la encargada de su distribución en España y en los países de habla castellana en América. Trolls nos cuenta la aventura de 5 amigas trolls que vienen desarrollando sus poderes mágicos desde hace un tiempo, adquiridos por sus piedras del alma o piedras mágicas con distintas formas geométricas. La historia inicia con nuestras 5 protagonistas, especialmente con la principal de ellas, Amethyst Van Der Troll, regresando a la ciudad de Trollsópolis tras unas vacaciones de verano. Amethyst es la más amistosa del grupo. Su piedra alma es un corazón rosado, el color que la identifica. Su apellido hace referencia a que puede ser de origen neerlandés. En la ciudad, Amethyst se reúne con sus mejores amigas. Ruby Trollman, cuya piedra es una estrella roja, color que la representa. Ruby se autoproclama como la líder del grupo y la mente tras sus aventuras, aunque las demás hacen más caso a lo que diga Amethyst. Ruby es egocéntrica y mandona, lo que la convierte en esa amiga del grupo que no sabes por qué es tu amiga, pero está en tu grupo. Sapphire Trollsagua. Su piedra es una flor color azul, su color representativo. Sapphire es la más inteligente y responsable del grupo. Destaca por su sentido común y astucia. Por su apellido, parece ser una referencia que es de origen japonés. Topaz Trollhopper. Su piedra es un diamante amarillo, el color que la identifica. Topaz es una chica de buen corazón, pero muy ingenua y tonta, lo que hace que se meta en problemas. Parece no ser muy lista para todo, excepto para la moda. Y Onyx von Trollberg. Su piedra es una luna púrpura. Onyx es la sarcástica, fría y gótica del grupo, pero con un gran sentido de la amistad. También es la más madura en cierto sentido. Por su apellido, se deduce que es de raíces alemanas. En la caricatura iba a aparecer un personaje chico en el grupo, pero al final se descartó porque sentían que desentonaba con ellas. Este personaje era Kaboom, quien fue limitado a ser solo un personaje que aparece al final de cada episodio en un segmento llamado Momento Mágico, donde las chicas lo usan como conejillo de indias para probar sus hechizos. Al reunirse las 5 chicas, el poder de su amistad ha reforzado su poder mágico. El problema es que las chicas, al no saber dominar bien sus poderes, abren con su magia el mundo antiguo, donde liberan a los villanos principales de la caricatura. Simon, un gremlin malvado con apariencia de un niño que quiere vengarse de su encierro de 3000 años a manos de los ancestros de las chicas y así dominar Trollsópolis, y el pequeño ayudante de Simon, Snarf, una pequeña criatura que se parece a Ling Ling, o algo así como la versión beta de Cyndaquil. Snarf es tierno,
lo que hace que no se tome muy en serio su maldad. Amethyst, Ruby, Sapphire, Topaz y Onyx deberán lidiar con sus problemas de adolescentes cotidianos y salvar a Trollsópolis de las pequeñas manos de Simon. Mientras perfeccionan sus hechizos, van descubriendo más aliados como Obsidiana, la abuela de Ruby, y la abuela de Amethyst, ambas que fueron parte de los ancestros, y el señor Trollheimer, el profesor de las chicas, quien también es uno de los 3 ancestros que siguen con vida. La serie es una mezcla de humor juvenil con aventuras. Tiene puntos altos y puntos bajos, entre ellos que Simon no es un villano muy imponente, al ser prácticamente un gremlin con apariencia de niño, al igual que Snarf, quien más que odiar a las chicas, simplemente le gusta hacerles travesuras. Aunque esto solo es el principio, y la serie presenta una historia lineal. Aunque parezca una caricatura episódica, los episodios iban a estar conectados y se notaba que tendría más desarrollo y profundidad. La caricatura tuvo una sola temporada de 27 episodios en total, y se estaba desarrollando su segunda temporada, pero Trolls fue cancelada, y esa temporada jamás salió a la luz, sin saber cómo iba a girar la trama de la caricatura. La serie no tuvo gran recepción, y recibió calificaciones que van de malas a mediocres. Personalmente, era de esas caricaturas que yo dejaba de fondo y no le ponía atención, aunque su intro me parecía pegadiza. Viéndola con mayor atención y dando una opinión personal, digo que es mediocre a secas. Por ejemplo, el episodio donde Simon se apodera del cuerpo de Topaz me pareció uno muy bueno y me enganchó, pero luego hay otros que te hacen perder mucho el interés. Como ya dije, los villanos no presentan gran cosa, más allá de que su lore iba a ser explorado y posiblemente a mejorar. Las protagonistas son agridulces, hay momentos en los que te parecen agradables, pero luego te parecen muy cliché de adolescentes con hormonas alborotadas. De hecho, una de las mayores críticas que recibió la caricatura es que sus personajes eran muy estereotipo. La pelirroja debe ser ególatra, la rubia debe ser tonta, la aparentemente de origen asiático la lista, y actuar como tal. Y no quiero pensar si ponían a una de color o de raíces latinas. Otro golpe que recibió Trolls es que debutó en el momento donde había mucha competencia con series similares como Witch y Wings, y ni siquiera Witch pudo contra Wings, menos lo haría Trolls. En el video de Witch lo mencioné, la serie tenía protagonistas femeninas pero buscaba un equilibrio entre público femenino y masculino, y sus personajes no eran la típica adolescente que buscaba novio. En cambio, Trolls parecía estar dirigida netamente a un público femenino, y muy difícil iba a enganchar a un público masculino, a menos que seas como yo, que de pequeño veía hasta My Scene y cualquier cosa que pasaran en la tele. En el primer episodio vemos que, a pesar de que la serie da el mensaje de la amistad y el compañerismo, también vemos actitudes cliché de adolescentes, como enojarse con tu amiga si la ves hablando con tu novio, y así. Y si a mí, como varón, me incomoda el mensaje, imagino que a una chica también le va a incomodar que se presente de esa forma. Aunque había otros episodios donde la amistad sí podía ante todo. No me incomoda la animación, tampoco que estuviera dirigida más al público femenino y que limitara su potencial, y su historia iba a ir mejorando poco a poco. Aunque sí admito que algo que me incomodaba mucho era que le hacían muchos primeros planos a los pies de las protagonistas, y luego recordé que la caricatura se transmitió por Nickelodeon, así que por algo se habrán convencido de obtenerla. Hay muchos motivos por los que la caricatura fue cancelada, baja audiencia y fracaso comercial, pues recuerdo que Nickelodeon le daba promoción a la serie y a sus figuras, pero estas parece que no tuvieron mayor alcance. Sumado a esto, Studios Dan demandaría a Dick Entertainment por haber creado un mundo donde, según ellos, arruinaban la imagen de los muñecos Trolls con un mundo juvenil. También porque Dick supuestamente escondía cifras de ganancias por la mercancía. En 2007, Dick presentó una contrademanda alegando que Studio Dan aceptó sin objeción el uso de su producto. En algunos países como Estados Unidos, Francia y otros, en 2006, tras la cancelación de la caricatura, se lanzó una especie de película llamada Trolls Best Friend for Life, que no era una película exclusiva en sí, era un recopilado de episodios de la caricatura para hacerlos ver como una película. La serie llegó a Hispanoamérica en 2005 por Nickelodeon, donde estuvo en emisión durante 3 años, siendo 2008 el último año en el que estuvo al aire por dicho canal. Luego de eso, estuvo en transmisión durante otros canales locales de distintos países. La serie actualmente no está disponible en alguna plataforma streaming en español, solo en habla inglesa. Eso sí, su doblaje no es Lost Media, simplemente es difícil de conseguir. Hay canales y gente que tiene la serie con doblaje, pero el copyright la tira cuando la suben, y otros la ofrecen a cambio de una compensación monetaria. Pero sabemos que la serie aún está conservada, y bueno,
Esperemos que algún día pueda estar disponible y no perderse. Y en fin, para concluir, solo diré lo siguiente. Si la vas a ver, ten presente que la caricatura está netamente dirigida al público femenino juvenil. No es que sea mala, simplemente es que su trama está dirigida para un nicho específico. Y que es una caricatura incompleta, que no se pudo desarrollar y desconocemos cómo iba a evolucionar su trama. Por cierto, la película de DreamWorks se hizo obteniendo los permisos de Estudio Dam, y aparentemente el trabajo de DreamWorks sí les pareció bueno. La serie cuenta con doblaje para España, fue hecho en Madrid. Lamentablemente, no encontré datos sobre sus actores de doblaje, y en internet solo encontré su intro. Así que es bienvenida la información sobre su doblaje de Madrid. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Colombia, Shirley Marulanda es Amethyst. Fui al centro comercial y mis amigas no me reconocieron. Era como... Claudia Chavarro es Ruby. Topaz, a veces me asustas. Mónica Valencia es Sonics. Peinado hubiera sido suficiente. Esto podría traernos graves problemas. Alejandra Ramírez es Sapphire. Ven, Topaz. Llegó el turno de tranquilizar a la reina del drama. Dilma Gómez es Topaz. Mira, ella quiere disculparse, tú sabes, por expulsarte y todo eso. Andrés Palacios es Simon. Y Eliasa Rosario es Snarf. En su idioma original, Britt McKillip es Amethyst. Shara Sani es Ruby. Anna Van Horf es Onyx. Alexandra Carter es Sapphire. Leah Jewell es Topaz. Rhys Thompson es Simon. Y Janice Jout es Snarf. ¿Y tú, recordabas a Trolls? ¿Cuál era tu personaje favorito? Déjame en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto fue Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.